Buenos días, tengan todos y todas. A nombre del Sistema de Educación Media Superior, les damos la más cordial bienvenida a las jornadas de formación y actualización de orientadores educativos y tutores en su edición 2021, cuyo lema es Resiliencia, Bienestar y Aprendizaje en el Contexto Escolar. Agradecemos la presencia en este auditorio y en el presidium del maestro César Barba Delgadillo, director general del Sistema de Educación Media Superior. Asimismo, nos acompaña el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico de nuestro sistema. Gracias también por estar aquí a la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos.
Muchas gracias por su presencia y apoyo para que este evento sea hoy una realidad. Asimismo, queremos agradecer a nombre de la Unidad de Orientación Educativa a quienes nos acompañan vía remota y de manera presencial en este auditorio. Para dar inicio a esta ceremonia inaugural, pido de la manera más atenta a la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo nos dirija unas palabras. Buenos días. Buenos días. Ya me escuché. Integrantes del Presidium, maestro César, maestro Ernesto, bienvenidos. Gracias por todo el apoyo siempre. A todos los asistentes vía remota y por supuesto de manera presencial a este auditorio, bienvenidos, buenos días. A estas jornadas de formación y actualización de orientadores educativos y tutores del Sistema de Educación Media Superior, que en esta edición, en la edición de este año, están dedicadas, como ya lo decía Lore, al tema de resiliencia, bienestar y aprendizaje en el contexto escolar. Y es que resulta inevitable el no considerarnos resilientes desde nuestra trinchera de cada uno de nosotros y a partir de lo que hemos vivido, que estamos compartiendo y participando también de este evento. Y les decía que hemos vivido quizá a partir del inicio de la pandemia de este año, casi 4 meses de que inició y que lamentablemente aún no termina. Es aplaudible y hago un reconocimiento y agradecimiento especial a cada uno de nuestros orientadores educativos, coordinadores de tutorías, tutores, a los jefes de servicios educativos y a cada uno de los que apoyan intensamente en estas áreas y atienden y procuran el bienestar de nuestros estudiantes del nivel medio superior, en quienes se vuelcan siempre todos los esfuerzos y que han sido y seguirán siendo nuestra razón de ser y hacer en esta institución educativa. Y que ustedes, de manera puntual y con gran calidad humana, sobre todo, les atienden incluso más allá de sus propias condiciones personales. Por ello, insisto, especial reconocimiento y agradecimiento. Sin más y para no extendernos, les invito a aprender y compartir de cada una de las actividades que se tendrán en este evento durante estos 3 días que se estarán llevando a cabo y créanme que se realizaron, se organizaron, se planearon con todo empeño y con gran calidad por parte del gran equipo de la Unidad de Orientación Educativa y que de alguna manera, por supuesto, está hecho para ustedes, pero también por ustedes. No me resta más que decirles, disfruten de estas jornadas donde todos en este punto de nuestra vida somos resilientes. Gracias y buen día. Muchísimas gracias, maestra Karen, por estas palabras. Creo que los que estamos aquí coincidimos en que la labor que realizan tanto orientadores como tutores son de gran importancia para la formación de los estudiantes. Acto seguido, solicito de la manera más atenta al maestro César Barba Delgadillo dirija unas palabras para inaugurar formalmente nuestras jornadas. Muy buenos días, tengan todas y todos quienes nos acompañan aquí de manera presencial y obviamente quienes nos acompañan ya en esta costumbre que se nos está haciendo de los eventos híbridos, como la educación ha tenido que adaptarse, también nosotros lo hacemos, así es que a quienes nos acompañan desde distintos puntos del estado, en cada una de nuestras escuelas, también bienvenidos. No quisiera también dejar de saludar al extraordinario equipo de trabajo que tengo, tanto a Lorena, a Karen y por supuesto a Ernesto, que son responsables, que tienen mucha responsabilidad de que el día de hoy estemos aquí. Les agradezco mucho su esfuerzo y compromiso para con el sistema y sobre todo
para con las y los estudiantes. Y para mí es un placer estar con ustedes en la inauguración de estas jornadas de formación y actualización de orientadores educativos y tutores, que desde 2004 se han convertido en un espacio de reflexión, intercambio de ideas y de experiencias de trabajo. Nada alimenta mejor al conocimiento que un ejercicio del pensamiento como este que van a vivir hoy. Les felicito por la constancia y el trabajo incansable que tienen todos ustedes, tan importante para la formación de nuestros estudiantes, y como cada año, esperamos que este esfuerzo colectivo se puedan fortalecer las estrategias que se implementan todos los días para apoyar al desarrollo personal y académico de los alumnos de todas nuestras escuelas preparatorias. Todos estamos de acuerdo en que el papel de los orientadores educativos ha sido relevante desde siempre, pero que a raíz de esta pandemia comprendimos que su pertinencia era necesaria y vital para cada uno de nosotros, pero también se hizo evidente con mayor nitidez la carga de trabajo y la responsabilidad que cargan sobre sus hombros, agudizada ante la incertidumbre y el estrés provocadas por el confinamiento y el cambio a las clases virtuales. Es un doble mérito que el enorme trabajo que tienen todos los días se den tiempo para analizar su papel y los retos que tienen por delante. Por delante está la adversidad que ha acompañado a la pandemia, para desarrollar herramientas para la vida desde el contexto escolar que serán de gran ayuda para nuestros jóvenes y en general para nuestra comunidad. Puedo afirmar que la pandemia tuvo efectos en cada uno de nosotros, indudablemente. Efectos que nos marcarán para siempre y que seguirán alterando nuestra vida cotidiana. Pero estoy tranquilo, porque sé que la edición 2021 de estas jornadas será especialmente productiva, ya que será un espacio con múltiples foros para el intercambio de ideas de casi 400 participantes. Solo les pido que pongan en el centro a los estudiantes y a su sentido de solidaridad para tener una mejor sociedad, más justa y más humana. Como dijo Sonia Díez, la labor educativa consiste en ayudar a los estudiantes a desarrollar el máximo potencial para ser ellos mismos, en su máxima y genuina diferencia. Felicito nuevamente a nuestro equipo de trabajo responsable de este evento por mantener su compromiso con la comunidad de cada una de nuestras prepas para seguir siendo el sistema de educación media superior más grande, pero sobre todo más comprometido de México. Enhorabuena, y quisiera pedirles que se pongan de pie para declarar formalmente inaugurado este encuentro, siendo el día 13 de julio a las 9:11. Lo declaramos formalmente inaugurado, deseando que llegue a buen puerto estas jornadas. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias, maestro César Barba, por acompañarnos. Sin más, damos inicio con el programa de estas jornadas. Distinguidos miembros del Presidium, les invitamos de la manera más atenta a ocupar los espacios en las primeras filas de este auditorio reservadas para ustedes, para que nos acompañen en la transmisión de la conferencia magistral. A quienes nos siguen desde la página de Facebook de SEMS y en Zoom, les pedimos no desconectarse. Continuamos con el programa y dejo en el uso de la voz a la moderadora de la conferencia magistral, nuestra compañera Valeria, orientadora educativa de la preparatoria número 2. Muy buenos días. Buenos días, Lore. Muchísimas gracias, doctora Lorena Prieto Mendoza. Me permito leer el currículum de la doctora Carolina Santillán Torres Torija, psicóloga, egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencia y Atención al Suicidio de la UNAM FASI. Becaria en el programa Food Drive para la tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad, profesora en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI.
Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenida, doctora Santillán. Un placer compartir con usted un tema tan interesante que tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas para reconocer señales tempranas de cuestiones relacionadas con la salud mental en los estudiantes, profesores y comunidad educativa, en la cual se presentan los reencuentros de evidencia que han demostrado la intervención preventivas universales en el contexto del retorno a clases después de la pandemia. Para esta dinámica, la interacción será llevada a cabo inicial por la ponencia por parte de la doctora Santillán y al finalizar se brindará un espacio de preguntas y respuestas. Damos por iniciada la conferencia magistral Guardianes para el regreso de clases después de la pandemia de COVID-19, a cargo de la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla para tener un poquito más de contexto de este tema que es amplísimo y bueno, agradezco muchísimo que más nos hubiera gustado que hace, creo que 3 años estuve por allá en las jornadas y qué gusto me da que haya la sensibilidad, la preocupación y las ganas de empezar o continuar haciendo o tomando acciones para hablar de salud mental y para enfrentar el reto que tenemos este año en particular todos los docentes, como docentes, pero también como compañeros que podemos cuidarnos entre nosotros y que somos un referente en nuestra casa, en nuestra colonia, cuando nos vamos a cortar el pelo, de ser esto, de ser guardianes con más información, con más capacidad para tener mayores elementos en algo que seguramente marca nuestra historia. Entonces, tienen que saber que el trabajo que aquí voy a presentar, pues no es un trabajo que yo haya realizado sola, es un equipo principalmente de egresadas de la carrera de psicología que trabajan de manera voluntaria, gracias al apoyo de las autoridades de la FES Iztacala, que es donde yo colaboro, y es un trabajo que hemos estado haciendo hace unos 5 o 6 años más o menos, y hemos adoptado este modelo para las instituciones, para los hospitales, pero principalmente, pues como comentaba Valeria, para las escuelas, que es donde pasamos la mayor cantidad, ahora pasamos el tiempo aquí engarrotados frente a nuestras pantallas, y a veces con las pantallas o las cámaras apagadas, pero es una gran oportunidad para poder empezar en una edad de mucha preocupación, pero también de mucha oportunidad para poder cambiarle la vida a los jóvenes estudiantes y a las jóvenes. Entonces, pues a mí me parece que visto desde el punto de vista del estrés, de la adaptación, de la crisis, no habíamos tenido un evento que, como decía yo, vaya a cambiar nuestra forma de interpretar el mundo. En este momento, para algunos de nosotros que ya habíamos tenido cierto camino andado, que ya habíamos formado una familia más o menos, que ya habíamos tenido la oportunidad de tener amistades sólidas, una red de apoyo importante, algunos éxitos, logros académicos, personales. Estamos en una posición a veces privilegiada de poder tener un trabajo en donde nos conectamos, en donde estamos a veces cómodamente en pantuflas, podemos pasar más tiempo con nuestros hijos, poder estar escuchando qué pasa ahí en el salón, qué comentan los niños, pero pues sabemos que muchos de los alumnos y muchos de nosotros no la hemos pasado bien. Los que hemos estado, y yo lo comparto de forma personal, los que hemos estado enfermos de COVID, yo con mi tanque de oxígeno 3 días, mi compañero hospitalizado 3 semanas muy grave, ya nos cuentan lo que es vivir una crisis y lo que es tener el miedo primero de infectarte, después de vivir con la enfermedad, que te puede cambiar la vida en 3, 4, 5 días siendo joven, sin factores de riesgo, y después vivir la enfermedad en soledad, porque no quieres que nadie se contagie, aislados los hijos en un piso y yo en otro. Entonces, estos eventos históricos pues sacan, sí, muchas cuestiones de salud mental de las que vamos a hablar, pero también quiero empezar hablando sobre cómo existe también el crecimiento postraumático.
como también la historia se ha caracterizado porque hay personas que tienen esta capacidad para adaptarse a circunstancias nuevas, inesperadas, que incluso pueden generar una idea genial que puede convertirse o en un negocio o en una oportunidad de ayudar a más personas. Creo que la generación de estudiantes a los que atendemos se caracteriza por esos jóvenes que fueron un poquito de tiempo a la universidad y luego abrieron una cosa que se llama Facebook, una cosa que se llama YouTube, una cosa que se llama Uber, y que ya la promesa de que la universidad o la escolarización siempre está asociada con movilidad social, con tener mejor a la siguiente generación, aunque las variables siguen siendo ahí importantes, pues también tenemos estos ejemplos de personas que con la pandemia se adaptaron, lograron reconfigurar. Las empresas, seguramente ustedes también lo están viendo, dejaron de pagar la renta para que ahora trabajemos desde casa o vayamos algunos días a la semana. Entonces, este grupo de jóvenes, que son la mayoría, que son el 70% de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros y de nuestros familiares, van a lograr adaptarse. Y no solamente eso, practicar algo que al cerebro le cuesta trabajo. Al principio, a muchos de nosotros nos costó mucho trabajo esto de que cómo es posible que íbamos a estar guardados, íbamos a todos los lugares y parecía una película increíble, todos con cubrebocas, y ahora pues parece ser que va a ser parte de nuestra vida un buen rato y ya hay cantidad y como mexicanos somos capaces de reírnos, de burlarnos de eso, de poner cubrebocas chistosos, caretas ¿no? Entonces, hemos incorporado y puede ser que sea parte de nuestra vida, ¿no? El gel que ya era amigo nuestro desde la influenza, de ser flexibles, de que hay un grupo de personas, sí, hablaremos en un segundo momento, de las que van a presentar síntomas importantes de alguna cuestión de salud mental en una edad clave, pero la gran mayoría de nuestros estudiantes y de nosotros muy probablemente tomamos este primer momento de entender qué es esto de la pandemia, adaptarnos. A algunos nos empezó a gustar estar en casa y ahora estamos adaptándonos a regresar al protocolo de cuando salimos, esta flexibilidad de que efectivamente estamos vacunados y que el porcentaje de que nos volvamos a enfermar es bajo, especialmente que no generemos una enfermedad grave, pero ha sido para muchos de nuestros cerebros un gran ejercicio de ahora cómo puedo enseñar a través de una plataforma, cómo puedo mantener a mi alumno motivado, cómo lo puedo darle retroalimentación constante, cómo puedo hacer, les decía yo, que aunque sea a las 7 de la mañana, como a mí me toca a las 8:30, que prendan la cámara, aunque estén despeinados, pero que quieran tener este contacto humano. Y bueno, desde toda la vida se ha dicho que las crisis son esto, son oportunidades. Y hay culturas que se adaptan mucho mejor. Los mexicanos creo que nos caracterizamos por esta capacidad de cuando hay una crisis, especialmente tenemos la experiencia de crisis en desastres naturales, somos más solidarios. Nos unimos como mexicanos para apoyarnos entre nosotros, somos flexibles, pero pues esta conferencia está encaminada a este 20 o 30% que dice la bibliografía de jóvenes que ya sabíamos que tienen factores de riesgo y que la pandemia de COVID va a ser el factor desencadenante, disparador, detonador del inicio o de la exacerbación de una cuestión de salud mental que incluso podría poner en riesgo su vida. Y de cómo cada uno de nosotros, tutores, docentes, pero también aquellos actores educativos, todos los que somos funcionarios, que estamos en la tiendita, que están apoyándonos con el mantenimiento y la limpieza de nuestras instalaciones, que están apoyándonos ahora con la tecnología. Cada uno de nosotros somos esa persona que tiene contacto con muchas otras personas, especialmente jóvenes, y que podemos aprender a tener habilidades muy puntuales. No somos psicólogos, pero nuestra labor, así como los mexicanos somos sobreinvolucrados, y a mí me encanta decir, tómate un té de manzanilla, ponte esta crema, si me lo permites, haz ejercicio, nada, todos los estilos de vida que ayudan y todos los remedios que para algunas cuestiones leves suelen funcionar, pues también este sobreinvolucramiento que solemos tener los mexicanos, que a veces en otras culturas podemos parecer como chismosos o entrometidos, podemos aprovecharlo de una forma positiva y
intentando compensar la falta que existe de acceso a servicios de salud mental altamente especializada. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que las y los estudiantes están en una etapa, algunos de ellos, la más hermosa de su vida, en donde van a tener las mejores fiestas, o eso era antes, porque algunos sí salen, otros no, o las tienen en línea o están inventando nuevas maneras de reunirse. Algunos de ellos es la época de búsqueda de sensaciones, entonces es donde están experimentando con las sustancias, con los tatuajes, con las perforaciones, con los tintes de cualquier tipo de color de cabello que ustedes han visto, con los cortes de cabello, con la ropa, con el pantalón a media pompa, el escote. Están experimentando ahora desde un movimiento muy importante a nivel global de la identidad de género. Me gustan las chicas, me gustan los chicos, me gusta vestirme como una mujer, soy una persona con pene, soy una persona con vulva, ¿qué soy? ¿No? Soy una niña, desde que nazco me tengo que vestir de rosa. Entonces están pasando muchas cosas en la vida de nuestros estudiantes al mismo tiempo que están intentando organizarse, concentrarse, mantenerse motivados para terminar el bachillerato. Y si las condiciones familiares, mis capacidades y la infraestructura de mi país me lo permite, una oportunidad para cursar alguna carrera técnica o llegar a la universidad, que ya es la élite para muchos de nuestros alumnos. Y pues que sabemos que en este periodo, mientras toda esta cuestión de construcción de la personalidad, hay un grupo, les decía yo, de algunos autores 30, 20% de nuestros estudiantes que van a debutar con algún trastorno mental grave. Eso quiere decir que van a dar la primer señal, que puede ser una sutileza de alumna, que cuando está estudiando empieza a rascarse y empieza a arrancarse las cejas porque está muy nerviosa. O un alumno que empieza a notarse que está menos presente, que está, antes nos dábamos cuenta si se quedaban dormidos, ahora no sabemos qué pasa detrás de esa cámara. Antes podíamos incluso darnos cuenta cuando un estudiante llegaba alcoholizado, cuando una alumna tenía que abandonar la escuela porque estaba embarazada con un embarazo no deseado, no planeado, y que si bien es cierto que las cifras de deserción escolar nos hablan de que la mayoría de nuestros estudiantes lo hacen por cuestiones económicas, porque tienen que incorporarse al mercado laboral, y nunca más cierto que este año, en donde pues muchos de nuestros estudiantes se quedaban solos porque sus papás, cuidadores, sus mamás, la configuración que hay en esa familia, tenían que salir a trabajar o tenían que apoyar a la familia porque tuvieron que cambiarse de casa, porque ya no pudieron pagar la renta, porque tuvieron que empezar a vender comida para sostenerse, y muchos de ellos pues se han hecho cifras muy dolorosas sobre el nivel de deserción escolar que hubo este año. Pero el tema de los guardianes tiene que ver con que nosotros y muchas escuelas y universidades en otros países han documentado que un grupo de estudiantes van a abandonar el bachillerato principalmente por una cuestión de salud mental no identificada. Y vamos a mencionar los 5 grandes temas a los que nosotros como docentes podemos tener atención, y decía yo, sin ser psicólogos, adquirir información muy puntual de qué señales podemos dejar pasar porque se atribuyen a esto, a la edad, al cambio hormonal, a la personalidad, a la búsqueda de sensaciones, a la inestabilidad. Pero hay algunas señales que cuando ya vamos sumando, parece ser que forman el cuadro perfecto de lo que a veces se encuentra cuando llega un estudiante al área de urgencias por un intento suicida, por autolesiones que fueron graves, por un cuadro ansioso, por síntomas importantes de depresión, y hay una línea muy delgadita entre lo que se puede atribuir a la etapa por la que están atravesando, la etapa del desarrollo, las tareas que se deben de completar, y cuestiones en donde ya el cerebro, así como se enferma de salmonelosis, se enferma de COVID y todo se inflama, pues también el cerebro, cuando se conjuntan cuestiones que vamos a ver ahorita, el cerebro también se enferma y en ocasiones también amerita un tratamiento farmacológico. Entonces,
¿Qué se sabe? La bibliografía, ustedes seguramente ya lo saben, solamente para repasar, hay algunos factores de riesgo. Yo últimamente les hablo sobre cómo, yo a los 14 años empecé a usar lentes y ya lo sospechaba porque mis papás usan lentes, mis abuelos usan lentes, muchos de mis tíos y tías usan lentes. Afortunadamente cuando yo usé lentes y ahora en mi casa, su casa, solamente falta mi hija de usar lentes y yo lo asociaba con que usar lentes era como de gente más inteligente, aunque de repente me encantaría, si yo pudiera pedir un deseo, pediría no usar lentes, poder ver mis pies cuando me estoy bañando. A diferencia de otras cuestiones de salud, el usar lentes no es una cuestión que cause vergüenza, no es una cuestión que cause conductas de estigma, no es una cuestión en donde yo haya en mi vida recibido un comentario de que le eche ganas, de que me quite esos lentes, de que realmente no los necesito, de que todo está en mi cabeza. Nadie nunca me ha hecho sentir mal. Yo tuve la suerte, creo que nunca me acosaron diciéndome que soy 4 ojos. Usar lentes es una cuestión hereditaria y es una deformación del ojo que se puede corregir, pero que voy a vivir con ella y aprendo a vivir con ella. Y de repente sí, les digo que me dan ganas de acostarme a ver la televisión y no aplastar los lentes, pero no es algo con lo que yo estoy enojada, ni con lo que los demás están dudosos de que si será un cuento mío o de veras no veo. Entonces, en salud mental se opina diferente. Desafortunadamente, un poco tiene que ver con que los primeros 100 casi años de estudios sobre la salud mental, no había investigación en donde pudiéramos demostrar, como cuando hicieron en los años 70, cuando los militares morían por suicidio y donaban las familias su cerebro para realmente medir si en ese cerebro vamos a sacar las sustancias, hay menos dopamina, menos serotonina, hay un cambio químico realmente, o pues es esta nostalgia que tenía Edgar Allan Poe y algunos otros grandes artistas en donde se glorificaba eso de la depresión, que era como, les digo, como muy romántico, como de los grandes pensadores que tenían que sentarse a inhalar aire fresco, irse a la playa. Entonces, en los últimos 50 años ha habido una revolución en temas de investigación del cerebro y sobre todo marcadores biológicos para que no haya duda, para que ustedes puedan ver cómo en una tomografía de emisión de positrones se puede ver cómo un cerebro que está deprimido está reducido como una pasita y se enciende menos que un cerebro que no tiene sintomatología depresiva. ¿Cómo podemos ahora demostrar que sí existen cambios químicos y que sí hay cerebros que así como mis ojos están chuecos o se fueron haciendo chuecos por la herencia y debuté con miopía y astigmatismo a los 14, pues también tenemos un grupo de estudiantes que les decía yo, van a debutar con que se comen las uñas, con que se arrancan el cabello, con que están muy ansiosos para exponer al frente, que no prenden la cámara, no los conocíamos porque les da mucha ansiedad ser evaluados, decir algo que pueda ser malinterpretado, se pueden trabar, pueden ser el chiste por el resto de la generación. Entonces, la herencia es un factor de riesgo, el más importante, por eso lo coloco en primer lugar, que pone ya en riesgo a nuestros estudiantes. Y seguramente cuando estábamos y ahora en la transición del regreso, ustedes logran identificar cuando tienen una reunión con familiares, cómo pues muchas de las veces tenemos a un estudiante que sus papás no pueden asistir porque puede ser que haya un problema de consumo de alcohol, que es el problema más importante de salud mental en México. Si ustedes revisan las encuestas cuando se hace epidemiología psiquiátrica, toca la puerta a una encuestadora en nuestras casas y pregunta, en esta casa ha habido depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, estrés postraumático. La mayoría de las veces, si abre la puerta un varón, va a decir que no, que en esa casa todo está bien, porque el mandato del hombre mexicano es ese, aguantar. Inclusive cuando tiene una enfermedad grave. En el caso del COVID y en caso de todas las enfermedades graves, los hombres en general llegan por urgencias
con muy mal pronóstico porque tienen menos conductas de autocuidado, porque es más difícil que un hombre diga me duele, estoy triste, estoy enojado o me sentí una bolita en el testículo, por ejemplo, ¿no? Porque eso genera vergüenza y porque eso sería traicionar al mandato, ¿no? Del hombre feo, fuerte y formal, decía un tío mío. Entonces, ¿de qué manera ahora sabemos que como factor de riesgo tenemos de la herencia, tenemos ser hombre para cuestiones de salud mental? Porque si toca la puerta ese encuestador, probablemente una mujer va a referir que sí han pasado cosas durante este año y durante la vida, que tenemos cuando hacemos una historia clínica, antecedentes de un tío o un primo que no nada más consumía alcohol, que había sospechas de que empezó a consumir alcohol porque no podía dormir bien, porque tenía muchos problemas económicos, porque tenía altos niveles de endeudamiento. Entonces, vamos viendo que no todos tenemos este acceso a poder tener estudios muy costosos para determinar si es un factor hereditario. Tenemos familias en donde la mayoría de nosotros no tenemos esta familia prototipo, que ahora también está en transición, en donde nuestros papás, mamás, cuidadores están juntos, tienen un trabajo estable, en donde hay un modelo de crianza cálido pero firme. Probablemente muchos de nuestros estudiantes, cuando los citamos a una sesión para hablar sobre el desempeño académico, les decía yo, notamos que alguno de los papá, mamá o cuidador es impulsivo, discute con otros papás, en ocasiones no ha visto a su hijo o hija hace mucho tiempo porque se fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces, vemos que el factor de crianza, los sistemas familiares, especialmente cuando hablamos de menores de edad, que es a la población a la que principalmente ustedes y nosotros atendemos, pues los jóvenes no van solos, no solamente es la herencia, sino que muchas de las veces esa genética, además la cigüeña, los avienta o los echa en una casa en donde pues hay contextos muchas de las veces caóticos, violentos, y este año con mucho estrés en donde no todo mundo afrontó con resiliencia, con hábitos que promueven el bienestar, sino que se exacerba la hostilidad, el enojo, el resentimiento, la desigualdad. Y por último, pues también sabemos que el otro factor de riesgo para el debut de algún trastorno mental tiene que ver con las cuestiones medioambientales, desde el embarazo, o sea que el vientre materno es un ambiente óptimo, pero no todas las mamás tienen la mejor alimentación, el acceso otra vez a servicios de salud especializados, y que ese ambiente puede, una mamá muy estresada, puede generar tal cantidad de sustancias que sensibiliza a ese cerebro, que ya cuando nace ese cerebro está mucho más alerta o hipervigilante que otro vientre materno que tuvo ese privilegio de gozar lo que algunas mujeres dicen que es la mejor etapa de la vida, ¿no? La etapa de la espera. Y pues en la adolescencia tenemos el impacto tan importante que tienen ahora las redes sociales, que es el mundo en donde nuestros estudiantes están volcados, y que tenemos pues una diversidad de modelos y de ejemplos, algunos adecuados, otros no tan adecuados ni tan sanos, sobre el manejo de los temas de salud mental y de cómo se ha probado que hay un interés, una curiosidad, pero también hay muchas cuestiones de salud mental que pueden ser detonadores de desesperanza, decía yo, el acoso a través de las redes, en donde se ha visto que los jóvenes que han muerto por suicidio, que filman estas escenas, que se despiden a través de las redes, que cuando muere un cantante muy famoso por este tema, ocurre un fenómeno de contagio, porque si él, que tenía todas las posibilidades, o ella, que era muy talentosa, ella bella, exitosa, con una gran familia, pensó que la vida no tenía sentido, pues, ¿qué puedo percibir yo que estoy aquí, ¿no? En Naucalpan, con pocas oportunidades, con todas mis materias reprobadas? Y bueno, tenemos del otro lado estos factores protectores, que sabemos que normalmente lo que más protege de salud mental es la red de apoyo social, tener un círculo de amigos o una familia que nos acepte incondicionalmente. Excepto que en la pandemia no podemos tener acceso al factor número uno de protección, que era si nuestra familia tenía problemas de violencia,
En mi familia, muchos de sus estudiantes seguramente también les pasaba que hasta inventan cosas para quedarse haciendo la tarea en la universidad y llegar lo más tarde que se pueda a su casa para no tener que escuchar gritos, para no tener que discutir, para no tener que estar con el estrés de la dinámica familiar. Pero ahora ya eso no existe. Ahora me tengo que conectar muy temprano, tengo pocas oportunidades para ver a mis amigos y además los grupos sociales se reconfiguran de tal manera que cuando regresan los estudiantes a las clases, el evento estresante número 1 para adolescentes es el cambio en el grupo de amigos. Entonces, tengo un año de perder esa red de apoyo. Los grupos se reconfiguraron, la que era muy amiga, ahora ya no es mi amiga porque ahora es amiga de otra, y el que era muy mi amigo se tuvo que cambiar de casa o de municipio o de estado porque su mamá está trabajando en otro lugar. Mi otra amiga se enojó conmigo, no sé. Entonces, este evento estresante de cambiar de grupo de amigos o de perder la red de apoyo, cuando regreso ahora al bachillerato, a la universidad, no sé qué va a pasar, no sé si tengo que reinventarme, no sé si voy a tener un lugar en donde me extrañan, en donde me aceptan incondicionalmente, no sé si ahora voy a volver a ser de las populares o voy a ser de las que ahora molestan o acosan. Y pues también se sabe que otro factor protector es qué tanta infraestructura tiene mi universidad, mi bachillerato, mi comunidad, en términos de que cuando yo detecte que no la estoy pasando bien o que no hay un buen clima en el aula, se puedan hacer intervenciones, el personal esté capacitado para detectar estos cambios, que esté entrenado para poder tener un regreso a clases diferente, conociendo a lo que tenemos que estar muy atentos tanto en ojos o en oídos. Entonces, pues como decía hace un momentito Valeria, este es una pirámide de lo que se intenta hacer a nivel escolar en términos de salud mental. Tenemos la base de la pirámide, en donde desde hace unos años el programa Constrúyete lo que propone es dotar de habilidades socioemocionales a los jóvenes, porque ¿qué se ha probado en los estudios? Que no solamente estamos intentando construir ciudadanos responsables, que tengan los contenidos básicos para poder desarrollar un trabajo, sino que también, a la par que el contenido académico, si el estudiante tiene habilidades socioemocionales para poder tolerar el estrés, la frustración, para poder ser resiliente, para poder sobreponerse a las adversidades, muy probablemente esa combinación, esa sinergia entre el contenido académico y el trabajo socioemocional lo pondrá en una mejor posición de tolerar, pues lo que decía, la desigualdad, el desempleo, los retos de conseguir un trabajo y mantenerlo en esta época. Entonces tenemos intervenciones universales como esta de los guardianes, en donde capacitamos no solamente a ustedes, sino que a nuestros alumnos, y luego vamos escalando, como les decía, porque vamos teniendo grupos de estudiantes que tienen mayor riesgo. Entonces podemos aprender, después de hacer una intervención universal, a identificar a estos estudiantes que podrían tener algún factor de riesgo, que podrían beneficiarse de algún taller, de algún libro de autoayuda, inclusive ahora de muchas estrategias que se hacen en línea, en donde ellos pueden, algunos no les gusta el contacto cara a cara, empezar a evaluar cuáles son sus áreas de oportunidad y en qué estrategias deben de trabajar. Pero también podemos empezar a detectar a aquellos estudiantes que ya conocemos, que traen estos factores de riesgo de herencia, de crianza, y que pueden estar en peligro porque el ambiente no es favorecedor y que necesitamos intervenciones muy puntuales, o que necesitamos canalizarlos con un profesional, ya sea un orientador que podría darle consejería, o con un psicólogo o con un psicoterapeuta. Y les decía yo hace rato que tenemos un grupo importante de estudiantes que debutan con un trastorno mental grave y que no solamente necesitan al orientador, al psicólogo, sino que van a necesitar la evaluación por parte de un psiquiatra, porque los síntomas que presenta son graves y pueden poner en riesgo su vida. Entonces, estas estrategias se han ido utilizando, han ido permeando en los contextos educativos, y el COVID, les decía yo que tiene 5 temas en los que tenemos que estar atentos en este regreso a clases. El primero, pues, es el duelo. El duelo no solamente es una pérdida
de un afecto de una persona, sino que atravesamos, les decía yo, muchos duelos, la pérdida de mi círculo de amistad, la pérdida de no ir a mi escuela, la pérdida de que tal vez mi equipo de básquetbol, de fútbol, de voleibol, también era el factor número uno protector de salud mental y que tal vez algunos de nosotros perdimos compañeros docentes y vamos a tener que estar preparados para que el duelo pues tiene fases, ¿no? Al principio, como es una enfermedad, decía yo, rápida, o desafortunadamente muchas personas perdieron la oportunidad de una cuestión de salud que tenía que ser atendida, pero todo lo sustituye el COVID y se complicó y no murieron por COVID, sino por las complicaciones de no haber podido tener acceso a la cirugía o a la quimioterapia o a los medicamentos. Entonces va a haber duelos múltiples y al principio puede ser una fase de shock, que viene después una fase de tristeza, enojo, y tarda en llegar la aceptación y los autores dicen que esto puede tomar, cada persona es diferente, entre meses hasta años cuando hay duelos complicados y es muy difícil, decía yo, que un estudiante pueda aprender, memorizar, organizarse si su mente, si sus pensamientos están en otro lado, si su mente está enojada con la vida, si su mente todavía no puede entender por qué a mí, por qué a nosotros, por qué en este momento perdí muchísimas cosas que no solamente son, les decía yo, a una persona, mi vida social, que es lo más importante en la adolescencia y en la juventud. El segundo tema, pues es el tema del trauma, el tema de tener que cuidar a alguien o presenciar la complicación de los síntomas físicos, además de que ya sabíamos, la violencia no descansa y habemos algunas ciudades que estamos en riesgo constante de estar expuestos a eventos altamente estresantes, traumáticos, violentos, y el COVID, pues, ¿qué hizo? Que decía yo, que algunas familias tienen tiempo para convivir, para conocerse mejor, pero algunas familias, el incremento de la violencia y el abuso sexual al interior de las familias con el COVID es algo que va a dejar una huella adicional en algunos de nuestros estudiantes. Y de qué manera los síntomas de trauma, la evitación, el estar teniendo recuerdos dolorosos, pesadillas, ansiedad, que no se quita, por más que pase el tiempo después del evento violento o después de haber tenido la enfermedad en casa, o el trauma de que un vecino se enfermó y que ahora el estudiante no quiere salir de su casa porque tiene mucho miedo a infectarse o a contagiarse, lo está incapacitando. ¿De qué manera entonces esto puede ser identificado tempranamente y ofrecerle estrategias? La depresión, uno cree que la depresión tiene que ver con estar como la muñeca fea de Cricri llorando en los rincones, pero no es así. La depresión es una baja en la motivación y en la energía. Entonces, ¿de qué manera nosotros como guardianes podemos detectar como señales tempranas que nuestro estudiante empieza a tener eso, dificultad para obtener placer de las cosas que antes le daban placer? Sí, ánimo triste todo el día, la mayor parte del día, pero durante 15 días seguidos. ¿Y de qué manera yo como guardián puedo detectar que hay señales que ya tengo y voy sumando con lo que estamos revisando acá, que es conozco algo sobre la herencia de este estudiante, conozco algo sobre las cuestiones de crianza y los modelos que hay en esa familia, sé en qué ambiente está, en donde es una colonia con acceso al consumo de sustancias, desempleo, desigualdad, violencia, no es, digamos, el terreno más fértil para que esta chica pueda florecer. Conozco que ya cuando ella regresa no se está concentrando, no parece que sea un asunto de un trastorno del aprendizaje, esta distracción, estos pensamientos, estas sugerencias de trabajar temas relacionados con la muerte o hacer comentarios hostiles hacia los demás, porque la depresión a veces en los varones, por ejemplo, se manifiesta así, con hostilidad, con enojo, con irritabilidad. Entonces podemos creer que, les decía yo, se va a quitar con la edad y no, puede empezar a dar señales de pues el peor de los desenlaces de la depresión, porque el 80% de nuestros pacientes que han tenido conductas asociadas al suicidio, pues tienen un problema de depresión que fue sutilmente metiéndose como la hiedra, especialmente en algo que se llama desesperanza. Normalmente los jóvenes y los seres humanos somos, digo yo,
resistentes como las cucarachas a todo, y bueno, no se diga los mexicanos, nos adaptamos a los peores escenarios y sacamos cosas optimistas, cosas productivas, cosas valiosas, pero hay un grupo de personas o un grupo de adolescentes que pueden empezar a decir todo para qué, ya no tiene sentido, ya no puedo más, no le veo el caso de seguir luchando. Eso que es la desesperanza, sentir que nadie puede ayudarme y que no tiene sentido que yo continúe levantándome, conectándome, haciendo la tarea, tomando alguna clase extraescolar que me convierta en una persona, no solamente decía yo, con estas cuestiones de contenido académico sobre lo español, matemáticas, ¿no? Sino que también me ayude a desarrollarme en las artes, que me construya un espacio donde pueda expresarme con mis amigos, donde pueda tocar algún instrumento, es de peligro cuando alguien empieza. Y sobre todo, con lo que podemos también identificar señales tempranas es con el incremento en el consumo de sustancias. Desafortunadamente, la COVID lo que hace es que activa muchas emociones, un cóctel. Las emociones no son ni positivas ni negativas, todas son útiles. El enojo sirve para poner límites, la alegría sirve para que si algo te está gustando te aproximes a eso, el miedo te sirve para detectar cuando algo puede ponerte en riesgo, el asco te sirve para si algo huele mal no te lo comas porque seguramente tus antepasados ese camarón echado a perder te podría matar y es útil tener desagrado ante las cosas. Y además las emociones no se siente una sola emoción al mismo tiempo. En la juventud uno se da cuenta que me siento con justo hacia mi mamá, hacia mi maestro, hacia mi mejor amigo, hacia mi pareja, con sentimientos encontrados. Me siento confundida porque no sé si me gustan las chavas, pero también me da gusto porque se siente muy bonito cuando estás soñando despierta con estar con esa persona, pero también tengo miedo porque no sé cómo va a reaccionar mi familia. También me siento medio sola porque todas mis vecinas con las que yo me llevo me van a decir que eso no está bien. Entonces, ¿cómo? Cuando una persona, especialmente un adolescente, un joven, tiene un cóctel de emociones y no tiene un espacio o una persona, una familia donde haya aceptación incondicional que pueda dialogar sobre todo lo que le está pasando o que un orientador le ayude a poner en palabras, inclusive gráficamente, a ver, parece ser que está sintiendo muchas cosas a la vez. Hay personas, hay jóvenes que van a querer mejor no sentir todo ese cóctel. Y pues que ha encontrado el hombre desde hace muchos años que una manera de intentar anestesiar, suprimir, inhibir los cócteles de emociones cuando especialmente estos son desagradables, pues es consumiendo alcohol. Entonces, como les decía, desafortunadamente tenemos que el alcohol a veces en algunos de nuestros estudiantes les pseudo ayuda a desinhibirse, a estar más relajados, a dormir mejor, a ser más simpáticos en las fiestas, más bailadoras, más aventadas, pero pues hemos visto un incremento muy importante, especialmente en las mujeres. Las mujeres por el peso metabolizamos diferente el alcohol y no podemos de ningún modo consumir a la par que un varón y un incremento muy importante en cómo esta manera de afrontar las emociones, desconectándose de ellas y poniéndose en riesgo de además generar una dependencia a una sustancia, es una de las conductas que el guardián tendría que estar mucho más atento. Se imaginarán que todas las disciplinas han intentado resolver el tema de cómo ayudamos a los jóvenes, ¿no? Como decía yo, los jóvenes no van solos, los sociólogos y las sociólogas explican desde hace muchísimo tiempo que los jóvenes son el termómetro de nuestra sociedad. Nos apoyamos también de la disciplina de la medicina porque no estamos solos y en ocasiones hay que canalizar a nuestro adolescente a un servicio de paidopsiquiatría. Reconocemos que los jóvenes tienen el derecho a ser libres, a ser autónomos, a decidir lo que quieran, pero a veces no están decidiendo libremente, están decidiendo desde el trauma, están decidiendo desde la ansiedad, están
Inclusive, por ejemplo, pues uno de los trastornos más frecuentes en los varones que tiene que ver con el aprendizaje y lo impacta, pues es el déficit de la atención, ¿no? Entonces, tal vez no están decidiendo libremente porque es la impulsividad lo que hace que interrumpan, no puedan esperar su turno, no pueden estar sentados, se están moviendo todo el tiempo, ¿no? Y que no han sido atendidos. Desde la economía, pues que se ha visto que las personas que tienen una cuestión de salud mental más frecuentemente generan problemas de obesidad, de desempleo y de pobreza. No se sabe qué es primero, si la pobreza te lleva a una cuestión de salud mental, es una relación bidireccional, o un problema de salud mental te lleva al desempleo y a la pobreza. Y pues también sabemos que los jóvenes en esta época están expuestos a revisar textos que podrían glorificar los temas de salud mental y que podrían creer que solamente bajo los efectos del alcohol o solamente cuando estoy triste o cuando estoy ansioso estoy más productivo. Y de qué manera podemos como guardianes darles apoyo y tomar 3 acciones. Yo tengo un tiempo impartiendo una clase de ética en la maestría de docencia y les hablaba a mis alumnos sobre este conflicto, cómo tenemos a nuestros jóvenes estudiantes, por un lado, tenemos que respetar su autonomía, pero también tenemos que cuidarlos. Entonces, ¿cuál es el dilema ético de un guardián? Es, ¿qué hago? ¿Respeto su autonomía? De que él me dijo, yo no quiero nada de lo que usted me está diciendo, yo estoy bien, ya se me va a pasar, además a usted que le importa porque usted es la maestra, pero también tengo la responsabilidad de cuidar a mi estudiante y de que yo sé que si esto recibe atención con una psicoterapia basada en la evidencia, lo estoy cuidando, elevo las probabilidades de que no abandone la escuela, de que esté con mayor bienestar y de que pueda regresar a clases de una mejor manera, porque yo ya conozco la historia de este estudiante y el simple regreso a clases es una obligación nueva de adaptarse, de flexibilizarse y de que los primeros 3 meses van a ser de muchas demandas. Y pues nosotros hemos concluido que el guardián éticamente tiene que, respetando la autonomía y cuidando al estudiante, intentar hacer una intervención muy cuidadosa. Entonces, ¿qué hace el guardián? El guardián son los ojos que tenemos todos nosotros y ahora también los oídos para oír cualquier frase que podría darnos alguna señal, recordar toda la información que tenemos de ese estudiante, si tenemos acceso a algún tipo de expediente, si podemos compartirlo con el orientador o con el psicólogo para poder armar el rompecabezas y otra vez no recurrir a esta explicación de que es una cosa de la edad, es una cuestión que tiene que ver con sospechas de que amerita canalización y que todos ustedes y yo tenemos esta oportunidad en la tutoría, en la clase, en las jornadas de salud, de meter una vez en el semestre o una vez en la materia anual un tema de salud mental. Tenemos varios pretextos, tenemos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, que es este próximo semestre, tenemos el Día Mundial de Salud Mental, que es el 10 de octubre, y de cómo podemos estar insistiendo que así como les decía yo, algunos de nuestros jóvenes van a empezar a usar lentes en el bachillerato, pues algunos van a empezar a sentir algunos síntomas y se pueden beneficiar o podemos intentar buscar cómo el tema de salud mental tiene que ver con algún tema de nuestra materia y dejarles una tarea, invitar a algún especialista, dejarles que veamos juntos un documental y reflexionemos alrededor de estos temas para que quitemos o luchemos en contra del estigma, normalicemos que estas son cosas que van a pasarle a un grupo de nosotros y que podemos como guardianes cuidar de todos nosotros y cuidar de los demás docentes o alumnos, porque también los docentes tenemos altísimos niveles de desgaste porque tratamos con seres humanos. Nosotros, ¿qué les proponemos? Pues, ¿qué evitar? Nosotros hacemos este tipo de campañas porque justo intentamos pensar en superhéroes, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros se cuida y cuida a los demás, todas las oportunidades para que puedan entrenarse. Debemos de evitar no hablar del tema, debemos de evitar no tener confianza en nuestra habilidad para emprender una conversación, regañar al estudiante, avergonzarlo o exhibirlo, preferentemente que sea una conversación privada y que tuviera 3 características la conversación de un guardián, que son notar señales tempranas, les decía yo, de estos 5 temas, que son muchos, notar señales de ansiedad, que tienen que ver casi siempre con trauma, indagar, estar muy atentos a cuando hay sospechas de que hay un incremento en el consumo de sustancias,
Sintomatología depresiva, les decía yo, falta de energía, motivación, pérdida del interés o placer, ánimo triste o deprimido todos los días o la mayor parte del día, 15 días seguidos, conductas asociadas al suicidio, que pueden ser, ya decía yo, desesperanza, y el guardián, lo más difícil es iniciar una conversación. Muy respetuosamente, tratar de decirle al estudiante, oye, me gustaría mucho conversar contigo porque he notado algunos cambios en tu desempeño, porque te conocí el semestre pasado y ahora que te veo, te noto un poco diferente. Y otra vez decía yo, sé que tú, todos estamos pasando por esta adaptación, sé que tú en el pasado tuviste algunas dificultades y me gustaría que recordaras o que supieras, o me gustaría entregarte, o me gustaría enviarte por correo, o te hago llegar los recursos que están disponibles en la universidad para ti de forma gratuita, los recursos que existen de forma privada, las líneas de emergencia que puedes necesitar tú o alguien cercano a ti, ¿no? Y estos modelos de guardianes, les decía yo desde un principio, no son un modelo nuestro. Tanto el primer modelo, que es notar, iniciar la conversación y tomar acción, es un modelo de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana que trabaja en las escuelas norteamericanas, y el segundo pues es muy parecido, preguntar, oye, en los últimos 15 días te has sentido mucho más nervioso, mucho más preocupado, has notado un incremento en donde te propones ir a una fiesta y te dices a ti misma, voy a consumir nada más 2 cervezas, y siempre terminas consumiendo más de lo que tú esperabas, y sin tratar de indagar demasiado, lo que tiene que hacer un guardián muy pronto es pregunta algunos indicadores que pueden armar el cuadro para ameritar atención profesional, intenta persuadir al joven, no regañando, no avergonzando, no exhibiendo, sino diciéndole qué vendría de bueno si contactaras con un profesional que pudiera escucharte, que te pudiera dotar de habilidades, que te pudiera en estos primeros 3 meses del regreso a clases acompañarte para que esta nueva curva de adaptación, es la palabra que más me gusta, de descubrir de qué manera puedes transitar al nuevo año escolar si estás empezando, o cuando necesita uno echarle muchas ganas del promedio porque es el último, y que estuvieras en mejores condiciones para que termines muy bien el año, más contento, más organizado, con un mejor desempeño académico, y pronto pues tener siempre como guardianes un directorio de recursos a donde podemos referir a ese estudiante, porque nosotros pues no tenemos la capacidad ni el entrenamiento para tomar el caso, pero sí sabemos quién podría hacerlo en nuestra institución. Entonces, decía yo, las conductas que merecen atención son los pensamientos, que pueden ser reflejados en tareas, en el chat, en comentarios, en participaciones, observación o percepción de que hay un consumo incrementado de sustancias, y sobre todo, pues hay días nublados, y esta metáfora del clima es muy útil para hablar de salud mental. México es un país de clima templado y casi todos tenemos eso, un carácter templado. Pero de pronto, cuando empieza a haber demasiados aguaceros e inundaciones, pues ya empezamos a sospechar del calentamiento global y de los efectos. Y lo mismo pasa con salud mental, cuando la frecuencia y la intensidad de los episodios de enojo, les decía yo, de pesadillas, de trauma, de evitación, de tristeza por el duelo, por la partida de alguien, las frases sutiles de despedida, de empezar a heredar mis cosas, de percepción de que no voy a estar mucho tiempo aquí, son más frecuentes e intensos, es momento de tomar una acción. Entonces, claro, tenemos que tener cuidado de que no queremos sobrediagnosticar, así como hubo una oleada en los 80s de que se nos acusaba que los docentes decíamos que todo el mundo tenía déficit de la atención, cuando esto no era así, pues no estamos sobrediagnosticando, pero sí tenemos que estar muy abusados, porque especialmente las personas que saben, dicen que un trastorno mental en promedio en México tarda en detectarse entre 8 y hasta 20 años. Y eso no nos podemos esperar en la preparatoria, porque eso puede hacer que el joven ya no esté vivo para cuando quisiéramos intervenir con él. Tenemos que... entonces, yo les dejo aquí mi correo electrónico, y con esto voy cerrando. Les dejo la página de Facebook y el YouTube, y sobre todo les decía yo que tengan siempre una foto en su teléfono
en su computadora lista para compartir y o que se acerquen a conocer los recursos que hay en la universidad en caso de que haya una crisis. Desafortunadamente en la universidad tenemos a veces crisis en el horario de clases, en el campus, cuadros de ansiedad, cuadros de intentos de autolesiones, casos graves y desafortunados que los detona un estresor académico, una exposición, un periodo de exámenes, un examen extraordinario, un conflicto grave con un profesor. Entonces, que si en algo podemos ayudarles, que si ustedes quisieran que esta conferencia se la impartan en línea, es lo que podemos ofrecer ahora, con nuestros voluntarios, que tenemos un equipo maravilloso de voluntarias y voluntarios que lo hacemos de forma gratuita, y que ustedes quieren que un día, no saben qué hacer, pero quieren que un día esta charla de guardianes se les dé a sus alumnos, que me escriban un correo y con mucho gusto podemos hacerlo, para que entonces hagamos eso que yo decía, esta responsabilidad moral que tenemos hacia nuestros estudiantes en un semestre especialmente complicado. Pues todo mi agradecimiento para la invitación. Intenté estarle echando ojo al reloj, ser respetuosa del tiempo y muy interesada en escuchar si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, siguiendo con la orden del día, se abre el espacio de preguntas por parte de los asistentes, tanto aquí en Zoom como en la página de Facebook, hacia la doctora Santillán. Bueno, me permito leer algunas preguntas. Dice, existe un 20 a 30% de los adolescentes que presentan factores de riesgo. ¿Cómo podemos ayudarlos sin morir en el intento, cuidando nuestra salud mental y no caer en el sobreinvolucramiento que usted menciona? Muy buena pregunta y muchas gracias por el interés. Porque, como decía, nosotros a veces podemos desesperanzarnos, podemos sentir que la familia no está interesada, que el joven está solo, que el pronóstico es malo, que los recursos no están disponibles. Entonces, a mí me parece, va a ser como una provocación o una invitación que puedo hacerles, que pueden empezar a hacer grupos o que nosotros podemos acompañarlos si ustedes nos dan oportunidad, porque es una labor difícil y porque no estamos tan preparados como quisiéramos para atender cuestiones, por ejemplo, de urgencia de salud mental en el campus. No sabríamos qué hacer. Y también, ¿quién nos escucha como docentes cuando de repente es nuestro diablito el que a veces yo tengo, hace ratito los escondía para enseñárselos al final, pero yo tengo estos muñequitos de intensamente, que son las emociones, y a veces puede ser que nuestra tristeza o nuestro miedo es el que nos diga, ¿sabes qué? Mejor ni te metas porque esto va a acabar mal, no tiene ningún sentido. Ya sabes cómo son los papás, ya saben cómo son los jóvenes, pero también creo que los que somos docentes, si algo tenemos es que somos resilientes y que somos optimistas y que no soltamos y que además es la oportunidad y que hay muchísimas películas, novelas, testimonios de nuestros estudiantes que tal vez uno de nosotros fuimos esa figura que rescató o que estuvo interesada y que le cambió. Me acuerdo muy bien cuando fui a la UDG hace 3 años de una historia que me contaron en el camino cuando iba a darles esta charla de un joven y cómo el profesor le cambió la vida a ese joven y lo sigue visitando porque lo fue a recordar. Entonces yo les diría, tengan mucho cuidado con la desesperanza, formen un grupo con los orientadores, con los psicólogos, en donde puedan estar. Puede ser desde WhatsApp, puede ser que le dediquen, yo sé que va a ser más trabajo gratuito, pero de todas maneras lo estamos haciendo y es mejor cuando nos unimos, ¿no? Cuando hacemos el grupo de autoayuda para los guardianes de la UDG, en donde sabemos qué alumno es, cómo lo podemos apoyar, tenemos más recursos. Si a mí no me funcionó esta estrategia, creo que puedo intentar esta otra. Si podemos contactar, porque recuerdo que también hay muchos servicios con ustedes de que no está solo el joven y que podemos, y además es nuestra obligación documentar que hicimos algo para el expediente, porque tenemos muchas veces menores de edad en donde no solamente es una cuestión de opción, sino que en un contexto legal podríamos ser acusados de que no hicimos lo correcto. Entonces tuvimos que documentar en el expediente, tuvimos que nos firmara en mano la familia que recibió el folletito para ir a la psicoterapia familiar, porque era importante cambiar el ambiente. Entonces,
hay escuelas que hacen células o grupos, tanto de docentes, acompañados siempre con los psicólogos y con multidisciplina mejor, si tienen psiquiatras, si tienen trabajador social, mucho mejor, para prevenir y saber cuál es el protocolo de acción o de reacción en un intento suicida en el campus, y también para estar haciendo eso, hablando sobre cómo nos va, qué estudiantes estamos apoyando, cuál ha sido la respuesta. Si yo soy bueno para detectar, pero no soy bueno para emprender la conversación y canalizar, pero puede ser que alguien más pueda apoyarme para que entonces no caigamos nosotros en eso, en la desesperanza, porque también, pues si ustedes revisan los estudios de salud mental o en la medicina china, por ejemplo, la depresión casi siempre se identifica por dolor o inflamación. Los cuantos de nosotros docentes empezamos con contracturas de todas las que ustedes quieran, y que tal vez ese compañero o compañera, más que tener muchos dolores, lo que está aquí generando es que ya se desesperanzó porque tiene tantos alumnos con situaciones tan complejas que no les puede ayudar y que forzosamente su cuerpo resiente y somatiza esa desesperanza. Entonces, consideren esta posibilidad de hacer células de docentes y de un equipo de salud mental para atender y estar en trabajo constante. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, por cuestiones de tiempo, ¿les parece si le hacemos llegar a la doctora todas nuestras preguntas y el comité organizador ya nos pasarán las respuestas? Bueno, la repentina aparición de la COVID-19 y su rápida expansión por el mundo ha presentado un reto global en todos los ámbitos. No podemos dejar de lado el campo educativo, que resultó severamente trastocado en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en la protección, en el bienestar de nuestros adolescentes, incrementando esto su vulnerabilidad. La crisis sanitaria sin duda tiene efectos colaterales en el impacto psicológico de los adolescentes, como lo hemos visto. Ante el peligro de contagio, el aislamiento, la crisis económica, las muertes, duelos, ansiedades, frustraciones, el aburrimiento y un sinfín de situaciones que presentan. Como el evento altamente estresante puede desencadenar el debut de problemas individuales, sociales, familiares, como la sintomatología depresiva, autolesiones, conductas asociadas con el suicidio, estrés postraumático, entre otras. Es necesario reflexionar sobre la propuesta que tenemos en nuestras manos como resultado de esta conferencia ante una situación tan compleja. Doctora Santillán, agradecemos este espacio de reflexión y se hará entrega de una constancia por su participación, misma que se le hará llegar en un formato electrónico a través del comité organizador del evento. Entonces me permito compartir su constancia Gracias. a la que doy lectura. A nombre del Sistema de Educación Media Superior y la Universidad de Guadalajara, queremos agradecerle su participación y su experiencia. Otorga la presente constancia a la doctora Carolina Santillán Torres Torija por haber impartido la conferencia magistral Guardianes para el regreso a clases después de la pandemia COVID-19 en las jornadas de formación y actualización de los orientadores educativos Tutores 2021, llevado a cabo en la modalidad virtual los días 13, 14 y 15 de julio del año en curso. Atentamente, piensa y trabaja, año delegado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, 15 de julio del 2021, a la que firma la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos, y el maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico. Muchas gracias. Entonces, bueno, daremos continuidad con el reconocimiento de participación en la convocatoria Divulgación de Buenas Prácticas de material didáctico virtual del área de orientación educativa en sus 4 líneas de atención: orientación para el desarrollo humano, orientación académica, orientación familiar y orientación vocacional.
Compañeros, tenemos un cambio en el receso programado y será al terminar de esta actividad. Doy el uso de la voz a la doctora Lorena Prieto Mendoza. Nuevamente les saludamos con afecto y agradecemos que continúen con nosotros a los compañeros que están en este auditorio y que nos siguen también a través de Zoom. Para dar continuidad a las actividades de estas jornadas, nos acompaña en este estrado la maestra Karen Isabel Escamilla Galindo, nuestra coordinadora de apoyos académicos. Muchísimas gracias, maestra Karen, por acompañarnos en esta entrega de reconocimientos. Y bueno, pues hemos abierto este espacio de manera muy especial para reconocer la aportación de algunos orientadores educativos titulares, algunos orientadores educativos auxiliares y profesores que participaron en la convocatoria Divulgación de Buenas Prácticas y de Material Didáctico Virtual en el área de orientación educativa en sus 4 líneas de atención. Lanzada en el 2020, a través de la cual se recopilaron experiencias exitosas que reflejan, el ardua labor que se realiza en las escuelas en el área de orientación educativa. Así que bueno, sin más, solicito a la maestra Karen recupere la experiencia de esta convocatoria. Gracias, Lore. De nueva cuenta, mil gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a los que están de manera sincrónica y por supuesto los que están presentes, quienes recibirán este reconocimiento, pues agradecerles primero la participación que tuvieron, el entusiasmo para esta convocatoria que no se había llevado a cabo como tal, fue nuestra primera experiencia dentro de la unidad de orientación educativa, pero sin embargo, y ustedes lo saben, quienes tienen ya bastante tiempo en las áreas de orientación y de tutorías, pues no ha sido una actividad que de alguna manera había estado dormida, sino que ustedes en constante comunicación como grupo de orientadores educativos se tenía a bien el compartir alguna de las actividades que llevaban a cabo en sus planteles y en las que ustedes habían considerado que les funcionaba, que habían tenido cierto éxito en su comunidad. Y si bien sabemos que nuestro sistema de educación media superior, con cada uno de sus planteles, pareciera un mundo aparte a veces, porque tiene sus necesidades, su contexto muy particular, pues de alguna manera, por supuesto que luego tenemos también esas herramientas, esas habilidades para transformar, para innovar, para poder ajustar a nuestras necesidades y de nuestros estudiantes lo que requerían, pero a partir de una experiencia que ya algún compañero o compañera orientador, orientadora había llevado a cabo, ¿no? Entonces, este tipo de convocatoria fue la primera ocasión en que se llevó a cabo el año pasado, fue a partir de la pandemia, fue una de las cosas que se recuperaron por la necesidad que la pandemia estaba teniendo, por el ajuste de actividades que ustedes bien conocieron a partir de la guía de recomendaciones para la continuidad de actividades de orientación educativa y tutoría, pero también era importante que recibiéramos y que no solo como SEMS recibiéramos, como la parte administrativa operativa, lo que ustedes estaban haciendo, sino que fuera un reflejo, un espejo en el que ustedes a la vez luego recibieran esto que como comunidad de orientadores habían realizado. La participación que se tuvo fue de 43 orientadores educativos, titulares y auxiliares, con 29 trabajos, 23 de buenas prácticas y 6 materiales educativos, materiales didácticos virtuales, de los cuales fueron aceptados 24 trabajos elaborados por 35 participantes de las escuelas preparatorias metropolitanas, 4, 5, 6, 7, 18, 22 y escuela vocacional. Así como de las escuelas preparatorias regionales de Ameca, El Grullo, Huejuquilla, San Miguel el Alto, Módulo San Julián, Tepatitlán, Toluquilla, Unión de Tula en su sede y Unión de Tula en su módulo de Jutla y de Ayutla.
Algunos de los aspectos positivos que rescatamos de esta actividad y de esta experiencia, pues son correspondientes a buenas prácticas o a las propuestas de buenas prácticas que enfatizan la cooperación y la comunicación, por supuesto, entre todos los actores escolares, favorecen el sentido de pertenencia para el alumnado en su entorno escolar, alientan al estudiante y promueven el contacto del docente con el mismo, evidencian el trabajo de vinculación del área de orientación educativa con otras instancias dentro de cada una de las dependencias y contribuyen a la sensibilidad y empatía con la comunidad educativa. De los aspectos positivos rescatados en las propuestas de materiales didácticos virtuales, que fue en su gran mayoría los que también resaltaron en virtud de la pandemia y lo que nos generó de llevar todo de la presencialidad a la virtualidad, fue pues precisamente el establecer el contacto, no perder ese contacto con la comunidad escolar, el favorecer el acompañamiento del alumnado para evitar la deserción escolar, que sabemos que esa de por sí en términos normales que teníamos era inevitable, pues ahora lo vemos que resultó más fuerte que nunca. Existe mayor claridad en el impacto cuantitativo que se basa en números de visitas o de atención que se tuvieron, y por la naturaleza de algunos materiales que se propusieron, algunos materiales virtuales, el estudiante puede acceder a diversas fuentes de información, de apoyo, que permita afrontar diferentes situaciones en las que de repente se vio inmerso y que continúa en este sentido, ¿no? Son algunos de los aspectos positivos que rescatamos. Es una propuesta que queremos que continúe, que ojalá ustedes puedan ser parte, que cada año se sumen más orientadores, más coordinadores de tutorías, que se abra este otro escenario también, porque sin duda hemos visto el compartir, luego nos enriquece y favorece muchísimo el poder seguir aprendiendo. Hay un lema que yo aprendí en una escuela de donde vengo, que es todos aprendemos de todos, ¿no? Y en ese sentido creo que es súper importante, insisto, el poder compartir. Bueno, sin más, pasamos a este acto muy sencillo, pero de verdad con todo el agradecimiento, con todo el reconocimiento, en el que solo es una muestra de lo mucho que este colegio de orientadores educativos, de este gran sistema de educación media superior, puede seguir haciendo y puede seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bien, para dar continuidad a estas actividades, nombraré a cada uno de los integrantes de los equipos participantes en esta convocatoria. No obstante, y quiero subrayarlo muy bien, cuidando nuestra salud y para salvaguardar y cumplir con los protocolos sanitarios, únicamente pasará a este estrado una persona por trabajo. Asimismo, les pido que reservemos los aplausos al final de la entrega de constancias, también para que sea mucho más ágil. De la Escuela Preparatoria Regional de Ameca, tuvimos 2 participaciones con el tema Instrumento de detección de grupos vulnerables para la elaboración de estrategias para la inclusión, y un trabajo denominado Detección de necesidades económicas y de alimentación de los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Ameca. Estos trabajos los realizaron Maritza Delgado Ceja y Fátima Carolina Cepeda Neri. Pido a la orientadora educativa Fátima pase a recoger los reconocimientos por esta participación. De la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, recibimos una propuesta denominada Estrategias para disminuir la reprobación de los estudiantes de la Preparatoria Regional de El Grullo. Solicito a Lucía Real Michel suba a este estrado. De la Escuela Preparatoria Regional de Toluquilla, se recibió un trabajo denominado Escuela para Padres con el tema Etiquetas Negativas Familiares. El equipo de este trabajo está integrado por el doctor José Luis Sanción Acosta,
Claudia Isela Vélez Sánchez, Noemí Cuellar Oceguera y María del Socorro Álvarez Rada. Recibe el reconocimiento de todos sus compañeros el doctor José Luis Sención Acosta. De la Escuela Preparatoria Regional Unión de Tula se recibieron 3 trabajos. El primero denominado Programa contra el Acoso Escolar y Promotor de la Sana Convivencia, Escuela para Padres, Fortaleciendo Lazos y Guardianes 2019. Participaron la licenciada Minea Arizu Quesada Gutiérrez, la licenciada María Guadalupe Corona Santana y el maestro Marco David Arias Delgado, así como la profesora Laura Virginia Oregel Salas. De la Escuela Preparatoria número 6, recibimos 2 trabajos. El primero de ellos denominado App de Guía de Carreras, aplicación del test de rutas, así como el video método PSEM de la línea académica, trabajando en un formulario en Google, autodiagnóstico de estrategias de estudio. Recibe el reconocimiento a nombre de sus compañeros Juan Carlos Romero Ruiz y participaron junto con el profesor Juan Antonio Suárez Avilés y Guillermina Michelle Verónica. De la Escuela Preparatoria número 4 recibimos 2 trabajos. El primero denominado Regularización Académica de Alumnos en Situación de Riesgo y Guardianes Azules. Recibe el reconocimiento de este trabajo la compañera Zaira Pamela Escobedo Cárdenas y la compañera que le acompañó en este proceso, María Araceli Montaño Pérez. De la Escuela Preparatoria número 18, recibimos un trabajo denominado Seguimiento a Alumnos en Artículo 34, en el cual participaron la maestra Mónica Yasmín Millán Testa y el licenciado Ulises López Hernández. Recibe este reconocimiento a nombre del equipo el maestro Ulises. De la Escuela Preparatoria número 7, recibimos también 2 trabajos, uno denominado Curso de Inducción en Línea 2020B y Decide tu Carrera. La autora de estos trabajos, la orientadora educativa Carolina Delgado Plasencia. De la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, recibimos una propuesta. Las siguientes recibe este reconocimiento en nombre del denominada Calidad de Vida en la Salud, en la cual participaron el profesor Guillermo Gómez Delgado, María Elena Gutiérrez Paredes, Marisol Mejía Díaz y Jaime Eduardo Ramírez Mireles. A nombre del equipo recibe el reconocimiento María Elena Gutiérrez Paredes. De la Escuela Preparatoria Regional de San Miguel el Alto, recibimos una recibe la constancia de participación Teresita de Jesús Prado Gómez por el trabajo Curso de Inducción en Línea, en el cual participaron también la profesora Hilda Araceli Hurtado, Edith Liliana Martínez Rubio, María Elena Gutiérrez Paredes, Marisol Mejía Díaz y Yesenia Vázquez Rubalcaba. Y la Escuela Vocacional, que integró un trabajo denominado Semana de la Salud Mental, recibe la constancia de participación nuestra compañera María Guadalupe Aranda Romo, quien estuvo acompañada en este trabajo de la profesora Ana Teresa Magali Aldana Parra. Así como estos compañeros que hoy recibieron esta constancia, están algunos otros que no nos pudieron acompañar por diferentes situaciones, pero queremos mencionarlos. A los compañeros de la Escuela Preparatoria número 5,
de la Escuela Preparatoria Regional de Huejuquilla, la Escuela Preparatoria Gurrárica y la Escuela Preparatoria número 22. Sabemos que nos están acompañando vía remota. Nuestra más sincera felicitación y agradecimiento por aprovechar esta convocatoria para poder compartir con otros todo aquello que están haciendo y que está funcionando para nuestros chicos. Un fuerte aplauso, ahora sí, para todos ellos. Muy bien. Para finalizar, a nombre del equipo de la Unidad de Orientación Educativa, queremos agradecer a la maestra Karen Escamilla, al maestro Ernesto Herrera, al maestro César Antonio Barba por el impulso que dan a las actividades de orientación educativa, que bueno, se ve reflejado en estos trabajos. Les invitamos a pasar, a la siguiente actividad. En tanto, les recuerdo a los participantes que se encuentran conectados vía Zoom, que sigan su itinerario personal. Recuerden que es único e intransferible. Para las siguientes actividades nos vamos a ir a las conferencias simultáneas. Y para efectos logísticos, para nosotros es muy importante que no olviden renombrarse de acuerdo a lo que se indica en su itinerario. Y quienes nos acompañan en este recinto, pues a continuación tendremos la conferencia simultánea en vivo. Entonces podrán disfrutarla aquí con nosotros. Continuamos, tenemos un receso de 10 minutos.